poesía de Marinette que dice no regrets. Igual a mí me gusta el tema como harto, el del recuerdo. Lo que pasa aquí es interesante justamente dentro del surrealismo indagar eso, ¿no? Claro. Indagar. La interpretación de los sueños de Freud, ¿no? Habla de eso, ¿no? Que en buenas cuentas cuando tú sueñas, ¿no? Lo que haces al día siguiente es recordar tu sueño. Sí, es súper difícil recordarlo. Y ahí hay una censura. ¿No? Claro. Esa es la tarea esa es la dificultad de los museos, ¿no? Por eso que me interesa el tema. Claro. Esa es la dificultad del museo, ¿no? ¿Qué se guarda, no? Cuando tú ves que hay montones de colecciones privadas, ¿no? Por partes, qué sé yo, etcétera, uno se pregunta, digamos, ¿por qué, no? ¿Qué imagen de mundo quieren dar? ¿Qué obras quedaron censuradas o expuestas de tal manera, digamos, que no dicen lo que tienen que decir? Claro. Museográficamente tú puedes por ahí exhibirlo, ¿no? A la... en el... Hay muchos manejos fotográficos muy complicados, ¿no? Hay un problema ético ahí muy serio. Claro. En el Corpartes, profe. Lo que tú sueñas, dice Freud, no es lo que sueñas. Podríamos aplicar también el recuerdo. Lo que tú recuerdas no es lo que recuerdas. ¿Qué es entonces? Lo que hace Freud, ¿qué es lo que hace? Mapa conceptual de crisis. Quizá de otra manera, pero es sueño, ¿no? Pero yo creo que tu problema, tu énfasis no está en el recuerdo, sino que está en un problema que tiene que ver al recuerdo, pero no es el recuerdo. Es el problema de la temporalidad, las relaciones espacio-temporal, cómo las cosas tal sufren, digamos, en el movimiento, ¿no? O el cambio de lugar, el cambio de ellos, no son las mismas. Es que yo lo había pensado como de otra forma, porque no sé, me pasa que con esa como foto escaneada, como que, bueno, la torta o lo que parece ser una torta, porque cuando ya está escaneado es difícil saber qué es una torta, se reduce como a los colores y a las como texturas que tiene ese objeto. Y me pasa un poquito también... Marta, dijimos una cosa el año pasado, primera clase, este año también nosotros no trabajamos con objetos. Tú no estás trabajando con objetos, estás trabajando con el medio fotográfico. Tienes que analizar la fotografía, el resultado. El resultado, ¿y qué lo cual es tu resultado? ¿No? Cuando mueves la silla, ¿qué moviste? Moviste la silla. Cuando yo muevo una cosa, cambio el espacio donde está también. Claro. Cambia las tensiones, ¿no? Pochoni decía una cosa muy interesante, ¿no? Donde cuando yo miro un muro, ese muro viene hacia mí. O sea, el espacio cambió. Y ya más adelante les voy a recomendar un texto sobre el cuerpo que nos habla, digamos, de cómo el cuerpo es un generador de espacio. O sea, cada vez que te mueves y estás en una situación inédita, sí que no la reiteras, ¿no? Estás cambiando las relaciones de comunicación de las cosas que hay a tu alrededor. Entonces el espacio no es estático como quisiéramos, pero sería un estabilizador. Es como el ojo, ¿no? Cuando tú miras, borras cosas. Nosotros te concentras la mirada. Basta que tú concentres la mirada para que todo se olvide. Areja pone un ejemplo que es muy interesante. Un distraído sentado frente a un muro blanco. Todo es inerte.
que separa el muro blanco y todo cambia. Son tensiones, pero son tensiones, no son tensiones propias de la cosa, son tensiones de la arquitectura de la sociedad. El problema es muy complicado, pero yo creo que no hay que huir, porque es refrescar el no sé qué tanto voy a caer. Es una vuelta. El recuerdo de un buen tema, ¿qué recuerdo? ¿Qué se recuerda? Hay un texto famoso de un muy importante, ¿no? Yo se lo he citado todavía, pero va a salir en la conversación ahora de la actual. Es de un psicoanalista que se llama Sachs. Tiene el título de este texto, que es el relato de su experiencia como experto. Y después hay varios relatos que coinciden con eso, ¿no? Que salen de las fichas medias. Y se llama este relato El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y tú dices, esto es un chiste. Resulta que no es ningún chiste. Es una cosa que sucedió. Su estudio. Y le dice a la mujer, vámonos, ¿no? Y no la mira ni nada, sino que toma el sombrero y sale. Y la deja atrás, ¿no? Entonces, y era un matemático, ¿no? Era un tipo muy valorizado académicamente, científicamente. Era un intérprete de piano muy valioso. Entonces empieza a preguntarse qué pasa. Empieza a comparar con otros estudios clínicos del mismo. Descubre algo espectacular, ¿no? Espectacular. Esto tiene que ver con dibujo, tiene que ver con dibujo. Descubre que nosotros no tenemos imágenes realmente en nuestra memoria, sino que guardamos los componentes de las imágenes. Cuando hay una variedad de lo que hay en nuestro imaginario y luego se guarda esa variedad en forma de componentes. O sea, es como si tuviéramos una especie de alfabeto. Cada vez que aparece la necesidad de nombrar, se arma una especie de rompecabezas, una especie de Lego. Se estimula con algo y aparece, ¿no? Y aparece en la imagen. Y eso es muy interesante. Quiere decir que tenemos una capacidad nosotros de crear realidad. Es que eso le iba a decir, profe, cuando le estaba hablando como que la imagen se había reducido como a la idea general de lo que podría ser una torta, porque nosotros en nuestra cabeza tenemos como, de todas las cosas que hemos visto, tenemos una idea general como más o menos cómo lucen tales cosas. Entonces cuando uno ve algo que reúne las características, al tiro la nombramos como torta. Eso era una torta. Cuidado, tú me estás nombrando la teoría antigua del concepto de idea-forma. Esto es mucho más complicado, ¿no? O sea, no hay formas, las formas aparecen. Hay pequeños elementos estructurales, que algo así como cesante, ¿no? Como el invento de cesante, resulta que es una operación que nosotros hacemos constantemente. Tiene un libro sobre eso, que voy a mandar una foto a una portada, ¿no? Ya que salió artículos de eso en revistas de arte, etc. Porque la cosa es muy importante. Son una serie de psicoanalistas post-freudianos que son bastante importantes, sobre todo miradas sobre el arte. Bueno, eso, ¿no? O sea, lo que más nos cuesta aceptar esta magia es la inseguridad. Por eso estamos hablando de crisis. Heidegger dice también una cosa muy inquietante, dice, el ser se nace en el mundo, ¿no? Pero resulta que el mundo lo hace el ser.
es un envolvente. Yo el otro día le hablé de la película Interestelar. ¿Ustedes creen que eso, todo lo que es la parte escenográfica, digamos, de lo que hace otra película, es el trabajo de un premio Nobel de física, no es cualquier cosa? Ese es el gran valor de la película, porque la trama, el relato es asquerosamente banal, ¿no? Esa pelea en un planeta ahí, ¿no? A pocos, digamos, ¿no? Cualquier película de cowboy, ¿no? Claro, ¿no? Pero lo que es, cómo transcurre el relato, ¿no? Eso es increíblemente interesante. Pero eso te está proponiendo un cambio del mundo completo. Terriblemente muy inquietante. Ese diálogo con la biblioteca que tiene la hija. Ahí está todo el problema. Bueno, eso. Pues yo les mandé una circular. Desgraciadamente yo ya estaba cargado de reuniones muy inquietantes sobre mi futuro y el futuro del museo. Entonces, creo que la mandé sin corregir, creo que mandé lo que había escrito directamente, voy a revisar, a reenviar, ¿no? Y también cometí dos errores, un error con almendra, que dijo de vuelta al escribir el correo, y el otro con Pedro, ¿no? Y eso también se lo voy a reenviar hoy día. Bueno, ahora les voy a estar mandando estos libros de los que yo hablo por las portadas de los libros que lo tengan presente. Y él también le mandé dos libros, dos cosas bien valiosas. El libro de la vanguardia que le había mencionado, pero con otro nombre de autor, me equivoqué en el nombre del libro. Tengo el lapsus de Leonardo Maltes, porque se llama Mayo, ¿no? Bueno, porque después de una clase de psicoanálisis freudiano. Ahora, después, el otro, ¿cuál fue el otro que mandé? Pero ese libro de la vanguardia no se lo sabe. Búsquenlo porque tiene que estar en las cosas que pueden leer. Por último, busquen sobre la vanguardia. Yo le había recomendado ver la vanguardia rusa, que me parece sumamente interesante. Y justamente un trabajo que intentó insertarse en una crisis. La crisis no alcanzó a producirse. Yo no sé si saben ustedes algo de la historia de la Revolución Soviética, pero Lenin no pretendía hacer, Lenin pretendía hacer una socialdemocracia abierta hacia eso, porque para que se desarrolle el comunismo tiene que haber una clase obrera inmediata, que Rusia no la había. Tenía que partir de otra manera, creando el mundo necesario donde se instalaba. Y Stalin logró, digamos, por instalarlo inmediatamente, a costa de muchas vidas, etc. Y culturalmente, el sacrificio de la vanguardia rusa que fue realmente increíble. Bueno, eso, echar una mirada. Bueno, la historia del arte, yo creo que ustedes van a hablar algo de eso, pero nada, es absolutamente increíble. Bueno, tenemos algo para hoy. Nada. Bueno, vos nos dejó muy inquietos la clase anterior y Amanda también, pero dos trabajos muy inquietantes en esta dirección. Y yo creo que los dos vamos a tener que seguir teniendo noticias del desarrollo. Creo
contra, digamos, que la foto sea así. Ese descanso. En Facebook hay una página de Santiago Antiguo. Hay fotos que no son tan antiguas. Así era. Eso, y el recuerdo de eso, ¿dónde está? De fotos que tienen 20 años atrás. Profe, eso era un poco que subí una ficha y en eso estaba como un poquito complicado porque en el fondo eso es un poco lo que estaba intentando tratar, que en el fondo no, al ver una foto igual hay un desconcierto de cómo uno recuerda las cosas. Por ejemplo, es divertido ver fotos de mi papá cuando, no sé, yo tenía 4 años y yo no lo recuerdo así, pues. Entonces como que me mata todo el recuerdo ver la foto porque no era así para mí. Es lo que estábamos hablando. Y Pinochet, la dictadura de Pinochet jugó mucho con eso. Se la sabía entera de memoria, sí. Ahí hay un proyecto genial, o sea, demoníaco, no malvado, pero genial. Ahí lo no era el eso. Entonces, ¿de qué manera poder destruir la memoria de una sociedad entera? Con el estallido social también siento que se puede relacionar, o sea, pensé harto en eso también. Que... El estallido social son los explotados, digamos, y los abusados, que ya no dicen, no aguantan más. El origen de eso es muy interesante, son los que cuidan, los que enseñan. Ahí está. Esa fue la primera gran cosa desconcertante, que habían habido manifestaciones, digamos, de gran reunión de gente, ¿no? También, que salieran niños a la calle, una cosa, con un discurso tan sólido, una cosa que desconcertó a todo el mundo. Ahí viene el cambio. Ahora los cambios culturales lentos. El chero logró rápidamente, inclusive el terror del fondo del terror, pero son lentos. Así todos, he tenido programa de 20 años. 20 años son como 4 generaciones, o sea, se borra todo. Como 4 generaciones universitarias, se borra todo. Entonces viene un corte cultural exactamente como estaba calculado por ellos. Me pasa un poco eso también con lo que pasó en Alemania con el Holocausto. Estuve viendo hartas obras como de ese periodo y puse también en la ficha, no sé, para que vea un poquito, que tiene que ver, o sea, encontré parecido como el tratamiento de la imagen a ese como cuadro que te mandé en el mail que hice como una ciudad, que siempre he pintado esas cosas. Entonces, desde chica pinto eso, chica, igual bien chica. Y nunca ha cambiado como esa forma de pintar, es como lo más constante que he tenido. De una manera amarrarse a algo. Interesante. Tenemos más trabajo. Yo tengo un avance. Tendré que. Voy a. Almendra, yo creo que esta reunión del miércoles, la gente tiene que haberle hecho clic en varias cosas. Dando tu trabajo al show. Sí. Sí, estuvo buena el miércoles, como. Todas como las opiniones. Así que. Sí. Voy a compartir pantalla para mostrar lo que tengo. Ahí se ve.
Sí, se ve. Ya. Yo quería trabajar con el tema del trauma y cómo se relaciona con... Ahí llegó. Ah, ya. Quería trabajar con el tema del trauma y cómo se relaciona con la identidad. Y el semestre pasado ya había trabajado con eso en fotografía, entonces puse esto como un referente. Y esto era parte de una secuencia en la que entraba como... O sea, quería trabajar con la idea de entrar como a un sótano y encontraba como una bolsa y la abría y había un espejo. Entonces, en el fondo lo que quería tratar ahí y que también quería seguir tratando en este trabajo era como la idea de cómo cuando, por ejemplo, no se supera un trauma o no se acepta como esos episodios, también es como si se desdibujara una parte de la identidad. Como que hay partes como piezas que están como perdidas. Y una vez me acuerdo que leí un texto que nombraba varias veces la palabra amputar. Entonces eso me llamó mucho la atención y quise trabajar con eso. Entonces lo que hice fue que tomé arcilla y la puse como en mi mano y lo que quería hacer era eso, como si se perdiera la forma de una extremidad, como la forma de la parte del cuerpo. Entonces al principio tomé fotos así a color y hay otras. Eso. Y después probé cómo se veían en blanco y negro y me gustó más cómo se veían así porque se podía ver mejor la textura de las cosas y también sentía que había como un mayor enfoque en eso. Entonces me hartas fotografías así en blanco y negro. ¿Almendra? ¿Sí? Es que el profe parece que se le cayó el internet. Oh, ¿Podéis esperar un poquito? sí. Déjame hablarle y preguntarle si es que qué le pasó. Ya. Déjame ver qué me dice para ver si lo esperamos o si presentas igual y después... ¿Ya? Como que se la dio la llamada, ¿Cómo? o se la dio, o sea, no sé si se la dio la llamada o yo me la guié, pero a rato escuchaba la almendra como un robotito. ¿Cómo cortado? Hay palabras que no le entendí, sí. Ah, ya. Sí, por ejemplo, ahora tu imagen, Paul, está como pegada. Pero no sé si es como el internet o qué. Pantalla en blanco me dice, Briñoles, a ver. Estoy diciendo que se meta de nuevo. Chuta. Ahí volvió. Ya. Bueno, ¿vuelvo a compartir entonces? Ya. Profe, está silenciado. Ahora sí. Hola, ¿ahí? Sí. Ya. Tanto tiempo que no los veía.
ver almendra. Voy a volver a... Ahí debería verse. Sí, se ve. No sé si explicar todo de nuevo, como desde el principio. Mira, yo me quedé cortado en una parte. Cuéntame brevemente, como de la mitad para adelante. Ya. Era que quería trabajar con el tema del trauma y de la identidad y de cómo se relacionan ambas, como cuando un episodio traumático no está superado o como aceptado como algo que sucedió, y es como si se desdibujaran partes de la identidad. Y una vez leí un texto que nombraba la palabra amputar, y eso me quedó como muy ahí, como muy marcado. Entonces quise trabajar con eso, y lo que hice fue que tomé arcilla y la puse en mi mano, y quería hacer esto como de figurarla como si se fuera borrando esa extremidad, como si se fuera desfibrando. Y tomé varias fotos. Al principio tomé así en color. Y estaba haciendo como estas pruebas porque después me gustaría probar con otras extremidades. Entonces esto sería más como un avance, porque quería ir viendo como por dónde podía llevar mi trabajo. Entonces estaba probando. Y tomé fotos así, y después comencé a tomar en blanco y negro. Y me gustó harto cómo se veía así porque se notaban más como las texturas. Y tomé varias fotos así. Esa también. Y eso, y ahí comencé a tomar más, como aún más de cerca. Ahí. Y ya. Esas son las fotos que tomé. ¿Qué piensan los demás de este trabajo? Me gustaría tener opiniones de todos. Almendra, ¿Sí? que me gustó esa foto que pusiste donde aparece como tu dedo meñique, que está en blanco y negro. Aquí, esta. Me da mucho, y te lo puse en el chat, como la idea de sepultar, y me hace mucho clic con la idea que dijiste como de la identidad. O sea, se ve una parte del cuerpo como sepultada en esta arcilla, que también la arcilla es como un material que pesa, entonces como poner bajo presión el cuerpo también. Sí. Me gustó mucho esa foto en particular, está muy bacán. Gracias. ¿Otra opinión? Hola. A mí me encuentro interesante cómo en estas imágenes se hace como se presente y literal como la relación entre arcilla y mano, y al final como el trabajo de la arcilla es indivisible de las extremidades de mano. O sea, como una no puede existir sin la otra. A mí igual me gusta esta foto, porque como está en blanco y negro, parece que el dedo fuera de arcilla y estuviera como desfigurándose o haciéndose, no sé. No sé mucho
qué comentar porque siento que siempre que presentamos trabajos todos vemos lo que queremos ver y desde el punto que lo queremos ver lo interpretamos como de lo que nos resuena a cada uno, entonces como a veces siento que la retroalimentación que damos puede no ser la que se espera. Entonces aquí viene mi retroalimentación que tal vez no tiene nada que ver con lo que quiere o lo que busca Almendra hacer. Es que el concepto que está trabajando me recuerda mucho a una estética digital que se llama Tomacor, que busca retratar eventos traumáticos a través de, como generalmente, collage, y hace mucha referencia como a la infancia, porque la mayoría de los eventos traumáticos están relacionados como con la infancia. Tal vez no tiene nada que ver visualmente, pero en concepto yo creo que es bien similar. Como, eso. ¿Cómo se llamaba la estética? Traumacore. Ya, la voy a buscar. Igual tiene harto sentido, encuentro lo que dijiste, Paul, porque igual me hago la relación con arcilla algo muy táctil y cuando, bueno, los niños todo les entra como por el tacto, como que de esa manera como que conocen el mundo y conocen el peligro también. Entonces creo que también hace mucho sentido con el trauma, o sea, un niño no se da cuenta que el fuego quema hasta que metió el dedo a la cocina. Entonces creo que sí hay como... O sea, a mí también me encuentro muy ad hoc lo que dijiste al tema del trauma. O sea, es que más que relacionado como con el trabajo como se está desarrollando en sí, me refiero a el concepto de Traumacore, que tiene como un manifiesto y todo. La gente escribe caleta. Yo creo que si uno lee ese concepto, sí está muy, o yo, desde mi punto, está muy relacionado con este trabajo. Solamente en concepto, no en visualidad, porque visualidad ya es como collage y eso son como así que Hello Kitty, como cosas, fotos de piezas, no, visualmente no es. Pero en concepto y en esencia sí. Los demás presidentes, ¿qué opina Fernanda? ¿Yo? Perdón. Estaba como recién pensando un poco como sobre... Bueno, me hizo mucho sentido esto que... Como esta idea que salió, como del trauma a la niñez y cuando la Amanda dijo peligro. Como... me hizo plantearme un poco como qué es el trauma, como es como un miedo, o sea, no sé si un miedo al peligro, pero como no sé, como que hay un algo que me hace o me hizo daño en algún momento y que es ese peligro, y como estaba intentando como generar un vínculo entre ese peligro y como la cerámica, como la materialidad de la cerámica. Y por otro lado también me llamó mucho la atención que en algunas fotos como que la cerámica estaba, o la silla estaba como pegada como al cuerpo, como a las manos, a la piel, como si fuera una especie de segunda piel, y en otras como fotos estaba como pegada como a una superficie. Como igual me gustaría, como que lo siento interesante, así me gustaría como saber por qué esa decisión. Al pegarlo a la superficie, igual lo hice como para poder tener como este soporte donde pudiera como seguir desfigurando la figura, como se fuera como esparciendo y perdiendo aún más la forma al final. Y también quería hacer eso como de la segunda piel,
como algo que está como agrietado, y también como esta idea de que se desfigurara esa extremidad, como lo que dije, que había leído ese texto que nombraba mucho la palabra amputar, y igual amputar es como una palabra, al menos a mí, se me hace como, es como eso, yo creo que por eso también se quedó mucho como en mi mente. Entonces, fue por eso también que hice lo de la segunda piel. Que la palabra amputar quizás es como porque amputar es quitar algo, ¿no? Claro, era como que en el fondo ese texto como que hablaba de que al negar, de hecho tengo aquí como la parte del texto porque como para recordarlo, y lo voy a leer. Dice, es cortito, dice: cuando no aceptamos la realidad de lo que nos ha tocado, en cierto modo también nos negamos a nosotros mismos. Quien niega sus orígenes, desdibuja su identidad. Quien amputa una parte de su trayectoria, se encuentra eternamente en fuga, intranquilo. Entonces fue por eso. Ese es como el sentido que tiene en el texto. Como que uno borra esas partes y a la vez también borra partes de uno mismo, porque esas experiencias forman parte de uno. Sol, ¿qué opinas tú? ¿Me oyes, Sol? Oye, bueno, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Lo importante es mirar lo que está ahí, ¿no? Y asociar desde ahí las cosas, ¿no? Preguntar, ¿no? Lo primero que aparece, ¿no es cierto? Y lo primero que nombra ella es el espejo. El espejo es un mundo extraño de partida, ¿no? Todo se ve como más perfecto. Los artistas barrocos pintaban desde el espejo para tener la experiencia más concreta del real. Ahí, respecto a todo lo que es literatura de espejo, creo que lo mejor es lo de Sinclair Lewis, ¿no? Alicia está en el espejo. Creo que es el libro más complejo que se ha escrito, ¿no? Y luego todo lo de Alicia es espectacular porque tiene que ver con eso. ¿Cómo se traspasa un espejo? Es el otro mundo que está ahí. Pero por otra parte, la simetría nuestra, ¿no? Encontrar exactamente lo idéntico, ¿no? Ese magnetismo que ejerce el espejo con nosotros, ¿no? O sea, y cerrar, digamos, el vacío exterior, ¿no? Y encontrar, digamos, el otro exacto, ¿no? Que corresponde a ese otro espacio, ¿no? Por otra parte, digamos, por lo que le decía al comienzo, la realidad del espejo es más limpia, ¿no? Nos dan ganas de ir ahí, ¿no? Pero hay un problema con el espejo también. En el espejo nos vemos de frente y nos vemos de espalda. Por lo tanto, descubre nuestra fragilidad, exactamente lo que no vemos, descubre lo que no vemos. Bueno, ahora, Rubén, la primera palabra que dice, esas imágenes, esa palabra me parece totalmente acertada, especialmente para este trabajo, porque lo que nosotros vemos es eso. Nosotros no tenemos la percepción concreta de la cosa. Y algo que con toda esta cosa del COVID se está perdiendo por lo demás, ¿no? Tenemos imágenes, ¿no? Y estas imágenes corresponden a fotografías, ¿no? O sea, instantes, momentos, ¿no? Momentos fugaces de mucho, pero también cada fotografía tiene su propio espacio y su propia realidad. Y desde allí, desde esa realidad, podemos mirar otras con nuestros recuerdos. Pero acordémonos de, creo que la nombré, ¿no? La famosa observación de
algo respecto al recuerdo, ¿no? Dice, voy por la calle, hay una ventana iluminada en la noche, ¿no? Me detengo frente a la ventana, en el interior hay un sillón grande, un sofá, hay ahí una señora de edad que teje, hay una alfombra con un niño que revisa una revista, hay una jaula con un pájaro, hay un gato, al fondo hay una mesa que tiene algunos objetos. Y dice, todo eso me resulta familiar, y eso no es familiar, es por lo familiar que yo lo veo, ¿no? Pero dice, y lo familiar se produce por una cadena de recuerdos, a todo eso me une una cadena. ¿Qué pasa si se corta un solo eslabón? Todo eso que está ahí, todo eso me resulta indiferente, no tengo recuerdo, sin embargo está ahí. Pero ese ejercicio me parece importantísimo. Ahora vemos lo que está ahí, ¿no? Exactamente, no hay más. Las preguntas por el origen son importantes como referencias de posibles relaciones. Ahora, Almendra sigue demostrando que tiene una capacidad fotográfica bastante alta, ¿no? Y eso te hace preguntarte, digamos, si no es mejor la fotografía, o sea, la imagen que la realidad. Seguramente, si lo vemos en realidad, a lo mejor esto podría parecer incluso hasta un poco antinómico. Pero la fotografía, ¿no? La luz que bota ahí, ¿no? El encuadre, ¿no? Lo que está precisamente, ¿no? son de causan un gran impacto. El impacto que tiene que ver con muchas cosas. Hay una metáfora en la Biblia, ¿no? Que Dios hizo al hombre con barro. Sí, también me acuerdo de eso. ¿Cómo? También me acordé de eso cuando estaba haciendo ese trabajo. Me acordé. Claro, el barro tiene sentido de origen, es el origen de los primeros tiempos, ¿no? El alfarero, ¿no? Bueno, algo está pasando con internet. Bueno, oye, eso es, digamos, ahí hay algo, digamos, que es muy interesante. Después de eso, ¿no? La otra cosa es cómo esto está trabajado con una parte del cuerpo, de origen, ¿no? O digamos, o sentido del futuro, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Pero lo importante es cómo se entrelazan formas que tienen un carácter similar, son orgánicas en el sentido de lo vegetal, ¿no? de lo biológico, ¿no? Y sin embargo, digamos, hay una descomposición, de esa cosa, ¿no? Y aquí viene algo que es muy importante, ¿no? Yo no sé si les hablé de un libro que está en internet, lo pueden leer, que es de Rilke, ¿no? Un libro de Rilke que se llama Cartas sobre Cézanne. Rilke tiene mucha producción literaria a partir de cartas, ¿no? Y es sospechoso de que se haya alejado de su mujer para poder escribir esas cartas. Eso le sirve para escribir cartas, ¿no? Y le relata a su mujer que vive en Viena, ¿no? Le relata cómo va él a ver la muestra de Cézanne de 1908. Cézanne está muerto. Dice, se habla tanto de este pintor, se está hablando tanto de este pintor que lo voy a ir a ver. Y la primera carta no expresa nada especial. Lo veo un poco como lo vieron los Poe. Pero dice, tengo que ir de nuevo. Va varias veces, ¿no? Y a la medida que va, como va descubriendo a Cézanne. Y al final hay una carta que es fabulosa, ¿no? Dice Cézanne es el único hombre, ¿no? capaz de dormir junto a un leproso.
Cézanne, ¿no? Se mira en el autorretrato como un perro mira a otro perro. O sea, lo que nos está diciendo es capaz de tomar tal distancia de la cosa que puede verla con un sentido de realidad inédito. Y eso es la mirada de Cézanne, efectivamente. Los relatos son poéticos y son muy distintos. Bueno, lo recomiendo. Vemos lo que queremos ver en una. Queremos ver así, queremos ver así, o realmente podemos prescindir de ese querer de los niveles. Este trabajo de Almendra es increíblemente, digamos, llamador a verlo, ¿no? El cuerpo, digamos, que pasa a transformarse en materia, en barro, o el barro que llega hacia el mar. Bueno, en ese sentido yo discrepo, ¿no? Creo que el dedito sumado con la uña larga, ¿no? Te rompe un poco el sentido, ¿no? Me resulta mucho más inquietante cuando de pronto descubrimos que hay un brazo. Porque ahí no puedes entenderlo. Eso es muy importante, no entenderlo, investigar, no tener la explicación en la misma imagen. Bueno, en este caso, es decir, la Fernanda habla de peligro. Creo que exactamente eso es, porque el trabajo es que pone una cosa en escena, el peligro. Yo creo que aquí el peligro tiene algo mucho que ver con lo mismo que dice Almendra respecto al tacto. Y eso es un desafío al tacto. Un desafío al tacto en una imagen. Pero el tacto es lo que estamos perdiendo. De eso muy chico. Pero en los años 60, ¿no? Los años, claro, ¿no? 50, los aparatos electrónicos, las radios, ¿no? Audio, estaban llenos de perillas y de luces que se encendían, llamados de atención y perillas de distintos tamaños, ¿no? Con distintas luminosidades para moverse, ¿no? Hoy día los aparatos no tienen tiempo. Hacemos un solo movimiento particular, mover el dedo para apretar una tecla, el control remoto. No estamos ni cerca de ello, necesitamos tocarnos. Y eso es progresivo. Y la aparición de todo el sistema de transmisión de la imagen, ¿no? Por internet, en fin, ¿no? La creación de la fotografía dual fue llevando a eso mismo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. ¿Y el peligro es ese? El peligro es que perdemos nuestra propia relación corporal con el mundo. Y eso nos deja bastante preocupante, ¿no? Contar en un programa con últimas versiones tecnológicas, un cuerpo que se traslada a otro lugar, una holografía que se traslada a otro lugar y se mueve, y toca las cosas, que creció otro lugar, etcétera, etcétera. Hay una teleserie de televisión que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que no es muy buena, por lo menos ahí no me gustó, es un lugar común, ¿no? Pero tiene un capítulo que es extraordinario. Una mujer que es viuda descubre que hay una compañía donde sí ella manda información de todo lo que libera, ¿no? Imágenes, recuerdos, etcétera, ¿no? Como él hablaba, grabaciones, etcétera, le mandan en una carta al gallo. Es Black Mirror, ¿o no? Es buenísimo. Lo mandan en este lindo, ¿no? La galla tiene sexo, lo pasa bomba con el gallo. Pero el gallo, claro, no puede administrar nada que no estaba en sus recuerdos archivados, ¿no? El próximo paso es ese, ¿no? Claro, no. Pero eso es extraordinario. O sea, cómo le va como una fotografía, digamos, ¿no? Pasa a ser la realidad. Y espectaculares. El único capítulo bueno de la serie, ¿no? De verdad hay algunos regulares y otros
eso es extraordinario lo que bueno, eso, y creo que en este trabajo hay eso. El trabajo está en un punto además intermedio. Va a la descomposición, va a la composición. Se hace el cuerpo, se deshace el cuerpo. Se deshace el cuerpo, ¿a dónde va? Al origen. Barro del origen. Y viene una pregunta que es propia de la vanguardia, que tiene mucho que ver con este momento, tiene que ver mucho con la destrucción que sucede, digamos, con la constitución. La necesidad de pronto de empezar todo de nuevo. Los futuristas hablaban de la guerra, ¿no? Como se llama, los pesimistas hablaban de la necesidad, ¿no? De hacer desaparecer a una generación completa. Porque era una generación maldita que nos llevaba a una otra. Están las policías mentales, como alemán, extraordinarios. Yo creo que realmente está haciendo una cosa muy interesante, pero que no pierda conciencia que eso existe solo en la fotografía. Eso es, ¿cómo se llama? Puesto el cuerpo, y esto es una cosa interesante, está puesto el cuerpo. Tendría que ser, tendría que investigarlo de otra manera, pero ahí, por ejemplo, te afecta el problema de tamaño, te afecta tiene que ser el cuerpo entero el que se abarcar, ¿no? Pero lo importante, a mi juicio, es que sucede en la fotografía, sucede en la imagen. Yo creo que es una cosa que tenemos que indagar progresivamente. Y eso es un problema de la generación de ustedes, más que mío. Yo estoy asomando a la ventana. Yo llegué a una escuela de Bellas Artes donde para ingresar había que dibujar una vez. Y bueno, había que arreglarse, no podía dibujarla, yo no podía estar ahí. Teníamos una forma de ingreso muy distinta a la que ahora. Yo estaba 100 personas en la sala dibujando, ¿no? Por yeso. Y en la medida que tú progresabas, se acercaba al profesor o un ayudante y te decía, pasa para fijarse. Y si durante un mes, digamos, ¿no? Había gente que no progresaba, esa gente se tenía que ir, porque no le habían dicho nunca que fuera particular. Meter eso en el papel ya era una proeza de la primera vez que yo lo vi me dio vergüenza y me fui. Antes de estar explicado. Y la segunda vez cuando llegó el examen me atropellaron, ¿no? Así que no lo pude dar tampoco. Oh. Pero como venía de otros estudios universitarios, hicieron un favor y me prendieron. Eso es menta, oye, felicitaciones. Gracias. Tiene que ver con el sobre. Tiene que ver con el sobre. Con ahí, ¿no? Como una forma da origen a otra, ¿no? Y esta puede retornar o ser irretornable. Eso. La orgánica no está solamente en el sentido de la forma, o sea, las curvas que se chutazan, pedazos de piel, como hojas, ¿no? Pero también en eso, de adelante atrás. Crece. Bueno, eso, y otra cosa más. Yo igual quería decir algo. Bueno, cuando vi el trabajo de Almendra. ¿Cómo? Tienes la palabra tú en cualquier momento, no es necesario que yo te dé la palabra. Ya. Bueno, que cuando vi el trabajo de Almendra, hice al tiro como la relación con un artista que es checoslovaco, que es de stop motion, que no sé si lo conoces, que se llama Jan Svankmajer. Tiene un nombre un poco extraño. Te recomiendo mucho ver sus animaciones de stop motion porque justamente trabaja con
esta como arcilla, masa que a veces tiene forma humana y como que está constantemente transitando entre lo humano y como una masa. Así que creo que se relaciona harto con lo tuyo. Bueno, obviamente que él lo hace desde el stop motion, tú lo haces como desde la fotografía. Y el otro artista que me parece que también tiene relación con lo que mostraste hoy es Gunther Bruce, que justamente... sí, bueno, la Fernanda ahí también dice, lo material me recordó un poco a Casa Lobo. Sí, como que hay algo con esto, con el tema de la materia, con el tema de como, como, como entre prótesis también, como esta masa que está como acoplada un poco al cuerpo. eh, y bueno, Gunther Bruce es otro artista que también trabaja como con el cuerpo, eso sí, más que como una mano como tal. Trabaja mucho como con su cara, como que se pone pintura y masa y como con el tema de la deformación también. Y en general está súper interesante lo que mostraste ahora, la fotografía. ¿Cómo? No, nada, sí, que iba a agregar algo yo, que se me quedó colgado cuando me iba a decir algo. Ah, Habla, sigue nomás. que las fotografías estaban súper buenas. Creo que el trabajo del blanco y negro ahí fue un acierto también. Y eso, y no sé si vas a hacer, o sea, tú habías dicho en un principio que era como una especie de, como de muestra o como de experimentación, pero que como que no era lo final. Sí, porque quería seguir tratando con otras partes del cuerpo, o con el cuerpo entero quizás. Y también me gustaría intentarlo. Ya, perfecto. Y lo otro, ¿me puedes escribir los nombres de los artistas en el chat, por fin? Sí, lo escribo ahora. Yeah. Mándaselo escrito mejor porque son nombres extranjeros. Sí. Yo creo que mejor que te lo mande por correo. Ah, ya. O sea, si tiene una imagen, oye, mira, estaba viendo aquí que yo había, tú hablabas, yo anotaba algo que hay un trabajo. Una de las cosas interesantes es la cosa táctil de los usos, ¿no? Estábamos hablando de toda la pérdida del tacto y ese trabajo es una especie de frenesí de tacto, ¿no? La mano está siendo el origen de todo, ¿no? Mano origen, ¿no? De todo. La tierra es el símbolo del origen. Aquí en la mano lo que está dando lugar a desarrollo que podría ser. El blanco y negro, ¿no? Lo mencionó también ahora Paula. ¿Por qué nos atraen las fotos en blanco y negro? ¿No? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué hay tanto artista que está haciendo fotos analógicas incluso en blanco y negro? Analógicas, no digitales. Sí, prácticamente hoy día la fotoarte es analógica. Incluso con máquinas Linux, etcétera, ¿no? Casi un museo, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿No? Porque la fotografía digital con nosotros Photoshop no es creíble. Eso es lo primero, no es creíble. La foto en blanco y negro tiene un factor documental, eso es así, siempre. No sucedió. Eso es importantísimo. La otra cosa, un filósofo amigo, cuando se estaba buscando al mundo digital, él estaba en Estados Unidos, cuando llega a Chile, estamos en una conversación sobre la fotografía, varias personas. Yo no sé qué dije, pero mira, lo más serio de pensar es la pérdida del negativo. La pérdida del negativo tiene varios factores, podría ser el factor aureático de la fotografía si siguiéramos, ¿cómo se llama? No. Pero la pérdida del negativo es la pérdida del referente, porque la
Sí, tengo algo subido en la página. ¿Cómo? Que sí tengo un trabajo subido. Sí, Igual. Está en la página. Yo no vi la página ayer porque ayer estaba loco. A ver, pero déjanos asomarnos un poco, muestra. Ya. Eso, si pueden mostrar ahora. Ya. Ya. Esto es lo que tengo ahora. Este fue como la crisis del semestre. O sea, porque la crisis era si lo presentaba o no lo presentaba. Estuve mucho rato pensando si lo hacía o no lo hacía. Entonces, ya pues. Como no sé cómo describirlo, esto es un instrumento musical de percusión intervenido con pintura blanca, verde, pastel y rosada, con un diseño que son básicamente circulitos y bueno, los aros de madera, uno está intervenido con el rosado y otro está intervenido con el verde pastel. Y eso es como viene a grandes rasgos, o sea, la descripción. Entonces, como que ahora el análisis era lo complicado, porque igual de alguna manera esto puede, bueno, en mi subjetividad, no sé, es como algo bien importante, pero también esta cuestión es también es un trabajo, podríamos decir, de decoración, o sea, no estoy poniendo en crisis nada que tenga que ver con la forma o con la utilidad o con los diálogos que por lo general aparecen en el campo del arte, o sea, y con los objetos cotidianos o no cotidianos, o sea, esto está lejos de ser un ready-made o nada, esto incluso podríamos decir que es un bombo de batería pintado. Entonces, por eso al final me decidí presentarlo, o sea, igual escribí otras cosas, pero el asunto de la crisis era si lo presentaba como obra de arte o no lo presentaba. Y sí lo presento porque en realidad quizás este no es el primer trabajo que hago así, pero sí es el primero que presento como de este tipo en el taller. Y eso, o sea, voy a ver qué más escribo. Y bueno, o sea, por un lado... ¿Ah? A ver qué hay opiniones de ustedes sobre esto. Me recuerda a Yayoi Kusama. ¿Qué te recuerda? A Yayoi Kusama. Bajo directora yo todavía Claro. Falta un puntito de la parte del tambor. a ver, vean bien ustedes, hay un punto ahí crítico en este trabajo. ¿Cuáles serían los puntos críticos? Revisemos, ya que no hablan, no quedó un timbal. Esa posición no es exactamente la que se usa el timbal para que suene. Tendría que estar vertical.
artesanal que tiene el timbal, cómo funciona con la mata esa que salta al lado, ¿no? Y hay otro elemento más. El piso donde está apoyado es porcelanato, un material de última generación, digamos, ¿no? Que se está usando en las casas a destajo, ¿no? Y el fondo es también un material sintético, un material de un revestimiento, ¿no? No es piedra. Hay contrastes, ¿no? Ahora esos contrastes no alcanzan a ser como no. La manualidad, digamos, de los puntos rojos, verdes, ¿no? Que son complementarios, o sea, podría ser violento, pero está suavizado por la desaturación, ¿no? Está pasado por atrás. Los materiales del muro y del piso son materiales muy fríos, ¿no? La manualidad es principal, su relación con artesanal, tanto de textura como de textura. Y la mata esa de lado, creo que tiene puntos, digamos, que son los que hay que prestar atención, ¿no? Rubén, una pregunta. Vamos a llegar. Esa es la pregunta buena. Perdón, sí, ¿quién estaba hablando? Yo, es que esa es como, disculpa porque no cacho mucho cómo funcionan las baterías, pero esa es como la parte de abajo de una batería que se le pone un pedal, ¿o no? Sí, este es el bombo. Pero va horizontal, ¿no? Esa es como su posición. Sí. Ah, ya. Esa es la posición natural, bueno, entonces ya no he hecho nada, pero de todas maneras, en relación con el ambiente que todo lo demás. Igual, o sea, aquí en la página no lo tengo escrito todavía y tampoco lo he juntado, pero este no es el primer trabajo que hago así. De hecho, por ejemplo, esta fue la primera que hice, esta hice como en 2018. Entonces, y bueno, y estos colores son ahora, esta batería yo la pinté para usarla yo, después venderla, pero los colores los compré en Evolution, quería pedir la carta de color y todo. Y esto lo he estado usando desde hace mucho tiempo para hartos trabajos, en el taller y en otros lados también. Entonces, de alguna manera, como bueno, este tipo de no sé qué hacer artístico, lo tenía como guardado en el bolsillo, o sea, nunca lo había traído acá. Y igual de alguna manera fue complicado porque bueno, porque también aquí nos ponemos, o sea, no aquí en el taller, pero sí en la universidad, como que es duro el tema de qué es el arte, ¿sabes? Y qué es la decoración, qué es la artesanía y todo eso, o sea, y como teniendo tan fuerte esa conciencia de esos asuntos, como que también cuesta. Pero, claro, yo igual lo presento como un punto de partida, en el sentido de que sí estoy haciendo, o sea, tengo hartas cositas que he estado trabajando ya, no tanto desde no sé, pues de lo artesanal de hacer un instrumento, pero sí desde los colores, o sea, como que de alguna manera para, como para liberarme ya de esto, o sea, no, bueno, estos son otros colores, pero son como, también es, bueno, parte de lo mismo. Yo muy bien, ¿no? Y no, pues o sea, igual encuentro que tiene algo de si lo, o sea, como al presentarlo como obra de arte, tiene algo
bueno, no sé cómo se llama este tipo de arte, pero es como, no sé, pues las pinturas de puntitos de Damien Hirst. O sea, que al final, Ese de Ejército. igual Ejército es un tipo bien poético, sino que se mueve en el mundo más de las sensaciones y del consumo rápido. O sea, no está muy cerca de la mercancía como obra de arte o la obra de arte como mercancía. exactamente. Eso es lo que inaugura el pop. Igual con el presidente. Bien, es que, bueno, es un trabajo que tiene que estar en desarrollo, que tiene que seguir dándole. Me gusta la foto, la foto está muy bonita, muy buena calidad, Oye, Rubén, ¿Sí? ¿y todas las baterías que hay pintado las hay vendido o es como la misma batería que la he pintado varias veces? No, o sea, no. Esta, por ejemplo, la que presenté como obra, esta no la he vendido, o sea, ni siquiera la he presentado, no la subí a redes sociales ni en ninguna parte. Y las otras son todas distintas, o sea, como que he ido juntando plata, me compro una, la preparo y después como que la vendo. Eso ha sido como el procedimiento. Yo partí con hace mucho tiempo, de hecho también una vez la llevé a Parlapú, cuando una presentación, la primera vez que hice, porque son todas distintas, no estoy como desarmándolo y armándolo, no, son todas distintas. Igual encuentro como bacán ese como juego como de objetos, no sé cómo decirlo, como que no sé si uno vende, no sé, un cuadro, como que se vende el cuadro por el cuadro en sí, como la pintura, pero la batería no solamente es como estar vendiendo como la intervención en la batería, sino que estáis vendiendo una batería que se usa, ¿cachai? Como algo que sirve, que tiene como un uso práctico, ¿cachai? Entonces como que encuentro, no sé, como muy bacán igual ese juego, ¿cachai? Las fotos, yo requisito lo que tú dices plenamente, ¿no? Un arte mercancía, digamos, son muy publicitarios, está muy bien hecho, eso sí, muy bien hecho. Pero quiero ver más, pues, más. ¿No? Sí, o sea, a partir de esto estoy desarrollando como una pintura, o sea, ya estoy trabajando con las mismas materialidades o bien parecidas, pero ya desde pintura, o sea, yo la, desde el año pasado ya con la pandemia y todo esto me hice muy amigo de trabajar pensando en el registro del escáner, de digitalizar en el escáner. Entonces como que de alguna, igual lo estoy tomando como un punto de partida, sobre todo esta visualidad de los puntitos de las rayas. Pero eso, o sea, yo encontraba, igual me costó presentar este trabajo porque es como es la estetización de un objeto de mercancía, ¿no? Y eso practicaría servir. Yo también quería decir algo. Oye, Rubén, ¿puedes silenciar un poquito tu micrófono? Que cuando hablan otras personas se escucha como el rebote. Ah, ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Que me parece que lo que subiste tú junto con lo que subió Pedro, si no me equivoco. Bueno, faltaría que Pedro también muestre lo que subió la ficha,
pero creo que ambas cosas se ubican un poco en estas estrategias de supervivencia artística, como entender también que vender arte o vender cosas no tiene nada de malo, como que siento que igual dentro del arte hay como una ¿cómo decirlo? Como satanización de lo que es vender obra o vender cosas como para sobrevivir. Como que eso está súper satanizado y no debería ser así. Y por ejemplo, bueno, falta obviamente que Pedro muestre lo que subió él, pero me parece que ambas son como estrategias como para empezar a vender cosas y como sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que vivir así, como que es vivir del arte finalmente. Eso. El tema que pusiste es súper peliagudo, ¿no? Probablemente que existen prejuicios y hay que vivir, ¿no? Y el ideal es que uno viva de lo que hace, ¿no? A pesar de que hay artistas que piensan que hay que hacer todo lo contrario, ¿no? El trabajo no tiene nada que ver, tiene que buscar su trabajo, no tiene nada que ver con la obra. Son opciones, ¿no? Pero el hecho, digamos, que antiguamente los mejores egresados quedaban metidos en la escuela, ¿no? Claro. Pero hoy día son demasiados los egresados que hay en Chile y no son tantas las escuelas, y las escuelas han estado cerradas. Entonces no es el destino. Pero creo que hay que estudiar a Andy Warhol. Creo que es muy importante estudiar a Andy Warhol. Porque ¿qué es lo que hizo este tío? ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo el pop? Tanto específicamente el TED, pero en general con Besselman, por ejemplo, también con Oldenburg. Cuando Oldenburg hace estos objetos enormes, ¿no? Dice al pueblo norteamericano le gustan las salchichas. Démosle una salchicha de 2 metros. Es lo que dice Jeff Koons ahora cuando le preguntan, ¿y esos conejitos y esos perritos? Eso les gusta a la gente, les damos eso. Pero lo que pone en escena, digamos, Oldenburg es un poco más serio. Porque cuando hace una salchicha de 2 metros, no está solamente dándole el gusto al pueblo norteamericano de la salchicha ideal, sino que le está diciendo, mira, eres una salchicha, ¿no? Observa, ¿no? Y lo que hace Andy Warhol, ¿no? Es decirle al pueblo norteamericano que hay aquí, hay una trampa, hay una fisura. O sea, lo que vendo tiene algo, ¿no? Hay una especie de bomba. Los jóvenes de los 90 en Chile jugaron mucho con un arte sarcástico, de objetos bastante bien hechos, me gusta la galería, pero que si uno lo miraba bien, eran unos sarcasmos terribles, ¿no? Sobre lo que era la estética que estábamos viendo, los enormes, etc. Bueno, o sea, todo depende de la postura que tú tomas frente a la cosa. Pero si tú vas a hacer lo que te dice la galería que hagas para venderse, ahí te podría. Pero es eso, no sé qué, voy a jugar con eso también, ¿no? Hacer una fisura en eso. Y hay un problema moral en esto, un problema ético. Como en todas las profesiones, como en toda nuestra vida actual, en mi caso. Tiene que estar tomando decisiones, digamos, todo el tiempo. En este caso, lo que arte mercancía, hay ahí un juego, digamos, que hay que mirar con atención, que no es tan sencillo condenar, no es tan sencillo. Le hablé de la discusión, digamos, de los artistas 90, y bueno, la obra bien interesante. Eso, pero un tema, ¿no? Ahora, hay un problema también,
viejos y aquí jóvenes de su generación que están en la escuela, no se participa en muchos concursos, y eso también puede crearse una reserva de inteligencia, ¿no? Si yo estoy en contra de algo, no tendré que conocerlo. Bueno, yo creo que el mejor ataque al mercado se puede hacer desde adentro del mercado. ¿Profe? Esta forma de vida, ¿no? Yo personalmente soy enemigo de la galería, de la publicidad, de la obra, etc. Eso tiene un costo caro. Y digamos, tampoco digo que esa es la como debería hacerse. Tal vez al comienzo lo dije en algún momento, pero no es, que antes no hay ningún absoluto, no hay ningún absoluto. Todo depende de cómo hagan y lo que hacen, que es todo. Exactamente. César no vendió nada en su vida, Van Gogh tampoco. Ellos trataron de, Van Gogh trató de usar el espacio que está llegado en esta pieza. También eso tiene que ver con la cultura que te rodea. Tan relativo. César vivió una cultura que quedó, no era muy grande tampoco. Vivía muy humildemente. Bueno, el de vuelta, ¿no? Creo que el libro nos pone ese problema en escena. En ese sentido, que en ese sentido tal vez Rubén también podría jugar con el tema de la firma, como no sé si como firmaste, si estás como firmando o bueno, allá no se usa tanto lo de la firma, pero como generar esto del certificado de autenticidad que se usa más ahora. Porque en la ficha que tú subiste pusiste como que en el fondo también lo de pintar la batería también es como para después poder sacarle como un valor agregado a lo que a ti te costó. Entonces ahí entra el tema de la autoría y en ese sentido hay una obra muy buena de Karnitzer que estuvo justamente en el MAC hace unos años atrás, en donde él pinta 1 metro cuadrado en el museo y después le pide como a un maestro cualquiera que pinte otro metro cuadrado al lado del metro cuadrado que él pintó y como que le pone el precio, como cuánto salió lo que pintó el maestro y cuánto salió lo que pintó él, que es en el fondo es la misma pintura, es las mismas dimensiones, pero el otro tiene su firma. O sea, yo con el tema de la firma, a mí nunca me ha gustado firmar adelante las cosas. O sea, eso sí, como todos estos tambores, yo los, no sé, pues con Sharpie están firmados adentro. O sea, puse Rubén Salgado, 2021. Pero nunca lo había visto más allá de eso. Voy a revisar ese tema. Creo que la Amanda también quería decir algo. No, es que era que el semestre pasado también habíamos hablado harto con Fernando el tema como de vender nuestras cosas. Y a mí siempre me ha generado como mucha problemática el tema porque, no sé, yo por ejemplo, al igual que Rubén, utilizo Instagram harto como para subir mis cosas y se genera esto, que me acordé cuando el profe habló como de las galerías, que la gente como que te pregunta como quien estuviera comprando, no sé, un kilo de pan. Entonces, es difícil como el tema como de contestar ese tipo de mensaje o de comentario al respecto, porque no sé,
me pasaba mucho que yo hacía no sé, un cuadro y lo subía y me preguntaban, o sea, tampoco es como que me preguntara mucha gente, me preguntaba una persona, oye, ¿lo vendes? Y yo no, como que no quiero, y le preguntaba, ya, ¿y por qué? Como que no sé cómo contestarte esa pregunta. Y es súper difícil porque a mí me pasa como en relación a mis cuadros que me es muy difícil, por ejemplo, ponerle un valor monetario, como que no podría hacerlo, no sé. Hay algunos que, no sé, quizás como sentimentalmente, claro, lo podría vender, pero también se me hace difícil ponerle precio, como que es muy delgada la línea de decir, ya, te voy a cobrar, no sé, un precio exorbitante por esto porque el arte no es tan valorado y quiero forrarte nomás plata. Y la otra es que de verdad no sé cómo cuánto, y caigo en no venderlo nomás porque no sé qué hacer nomás. Entonces es como crítica también esa relación que uno tiene con las cosas que uno produce, en especial como arte. Eso se me viene siempre a la cabeza. Igual el tema de las galerías, por ejemplo, que te quitan el 30% como de tu obra y escaleta. Y yo también muy chica como que vendí unas cosas y no tenía idea. Y es brigio igual eso. Especial con los artistas emergentes también es brigio. La galería hoy día te están sacando en Chile el 40%. Sí. Sí, por ahí anda, es un robo, no encuentro que es demasiado plata. Y el precio lo pone el mercado, Amanda. El precio lo pone el mercado, ¿no? Y es increíble, ¿no? Yo he tenido que vender obras en momentos de apuro, ¿no? Vienen coleccionistas que te piden, ¿no? Y de repente tú no sabes qué cobrar, se pone bajo precio, ¿no? El tipo te dice tanto, y dices, bueno, es que 7 puntos, ¿qué es eso, hermano? Es que te entregan un precio que tú jamás imaginaste que valía un cachureo hecho por mí, que es un cachureo, un cachureo que estaba por mí, digamos, valía eso. ¿No? Bueno, ¿sabes? Yo tampoco nunca he pensado hago cosas que no se pueden vender. Me invitaron a una galería, en la época de la dictadura, de la posibilidad de exponer, llevé una tonelada de ladrillo, sin la torre de ladrillo. También es brigio que a mí que en verdad yo recién estoy como metiéndome en el tema como de cómo se vende el arte y todo eso. Y me tocó una vez que me tasaron como una obra, porque ni siquiera yo sabía que se podía vender eso. Y lo encontré súper frío, como que no tuve una buena experiencia, porque como que lo miraba ya, esto está hecho de tal material y todo, y ahí empezaba como a notar como más o menos cuánto podría costar, y no me preguntaba nada a mí, como que la agarró y como quien estuviera, no sé, pero fue horrible, ¿no? Como que no lo haría de nuevo. Pero ellos son verdadera dictadura. Hay un caso famoso, un artista bastante conocido, que fue conocido principalmente gracias a una exposición muy buena que hizo. Y alguien le dijo, anda a hablar con tal galerista. Y el tipo fue, ¿no? Le dijo, no, tú no puedes pintar así. Yo te voy a pagar un ayudante. ¿No? Le pagó era una mujer. Y le enseñó a pintar, porque el crédito que tenía esa obra es que el tipo no sabía pintar. Uno de los méritos, era una cosa muy especial. ¿No? Y el gallo se convirtió en pintor. Y claro, vendió, ¿no? Ganó dinero, pero la obra perdió significado. Y últimamente ha tratado de reproducir o hacer obras en razón de las primeras, esas famosas, que llamaron la atención a todo el mundo. Bueno, son varios casos, ¿no? Varios casos. Porque tú haces una obra por parte y te la pones como una decoración. Hay una galería, ¿no? Y gente que yo conozco hace tiempo, que ha jugado un cierto rol cultural interesante, porque vendió
entonces mandó una serie de artículos, una lista hecha por ellos, naturalmente, de que hicieron un autorretrato. Yo tomé una tela de un tamaño que fuera autorretrato, tela, y la pinté entera pareja, ¿no? Plateada. Y después tomé un papel vegetal, que usan los arquitectos, la envolví, le puse una marra de cáñamo y pinté todo esto también enteramente plateado. Y lo mandé. Entonces, yo no fui a ver la exposición. Me llegó de vuelta con el tubo deshecho. Entonces, con una carta, ¿no? Que perdonara el Estado porque ellos no supieron qué hacer con esta cosa. Bueno, a mí me encantan esas cosas. Profe, yo tengo un libro donde sale esa pintura de usted, como que es un libro de, no sé, 100 autorretratos chilenos. Está de ahí. No sé cómo lo mostraron en buenas cuentas. Bueno, interesante. No bueno saberlo. ¿Querías una papita? Bueno, queremos hasta aquí. Muy bien, todo el trabajo. Chao. Al cuarto año lo voy a reincorporar, creo que relativamente nuevo, que depende de mi retiro del museo. En eso ya estoy trabajando en eso. Y estuve muy metido en eso. Entonces, pero eso pensaba que ya iba a estar listo eso, pero no. Ahora, claro. Bueno, ok. Bueno, chao entonces. Chao. 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 Ya. Oye, ¿se quedó Paul también? Sí, yo creo que estaba el computador. Pero no importa, o sea, no es nada como que no se escucha. Es que, bueno, no sé, en el mail como que intenté hacerlo lo menos angustiante posible porque la verdad me encuentro como súper angustiada con el proceso creativo.